Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Es un placer inaugurar estas jornadas que finalmente pues tenemos ya de casi 15 meses de proyecto de vivienda sostenible y mujeres en riesgo de exclusión social, que empezamos en diciembre, aunque nos pusimos, entre comillas, las pilas un poquito más tarde de lo deseado. Pero, en fin, pues hemos hecho múltiples actividades, hemos ido a distintos congresos, hemos estado en Oslo, hemos estado en Zaragoza, hemos estado también en Ginebra, hemos estado en Madrid, en varias reuniones, hemos tenido nuevas incorporaciones internacionales dentro del equipo de trabajo, como la profesora Elena Guardielli, Matías, que lo tengo ahí, que al final no ha podido venir, pero bueno, hoy que justamente antes de entrar nos han llamado de la Junta a ver si nos conceden la prórroga. Ahí estamos, pero no lo aseguran. Si nos concedieran la prórroga, pues tendremos unas segundas jornadas, y si no, pues nada, estas ya las damos por definitivas. En fin, pues el tema que abordábamos era un tema sumamente interesante porque la vivienda pues, es un eje central en nuestra vida y además tomó mayor relevancia después de la pandemia del COVID, donde tuvimos el lockdown y no podíamos salir de casa, que nunca habíamos pasado tantas horas dentro en casa como en la pandemia. De ahí pues se hicieron evidentes determinadas faltas que tenían las viviendas, sobre todo para la gente que está en exclusión social o en riesgo de, pues a lo mejor determinados jóvenes que no tienen recursos económicos, la gente sin techo, por supuesto, o que las casas no están adaptadas para pasarse 24 horas, pues tenían frío o demasiado calor y lo cual hizo tomar conciencia especialmente en la Unión Europea sobre esa asequibilidad que debe de tener las personas a una vivienda digna y en condiciones, en buenas condiciones. Dentro de eso, pues ahora con la pobreza energética o dentro de esos recursos limitados energéticos que tenemos, pues se añadió que las viviendas fueran sostenibles o darle una vuelta más, que además no solo fueran ecoeficientes, sino que pues, se pudieran aprovechar los recursos, porque siempre que se puedan aprovechar, imagínense los recursos o tengan esa eficiencia energética, supone para esas personas que tienen menos recursos económicos, pues un ahorro en la factura de la luz o pues, del agua, etcétera. Con lo cual, pues así empieza, digamos, la propuesta dentro de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que es lo que se marca nuestro proyecto, para que estudiáramos pues, posibles soluciones, especialmente, bueno, pues qué tipo de políticas deben de llevar a cabo para mejorar la calidad de vida de estas personas, y nosotros dentro del proyecto pues, hemos hecho hincapié en las mujeres que están no solo en riesgo, sino en exclusión social, pues las que son víctimas de maltrato o aquellas que no tienen recursos económicos para llegar a fin de mes dentro de las familias monoparentales, etcétera. Dentro de las jornadas, pues yo creo que es un programa bastante variado. Como la mayoría del equipo de investigación somos civilistas, pues al final pues, gran parte de los miembros pues, se han centrado en lo que es el tema de la atribución de la vivienda familiar y vulnerabilidad, pues en qué casos o cómo se va a adjudicar o qué criterios se van a tener en cuenta pues, a la hora de esa atribución de la vivienda familiar, y además bueno, pues, también tenemos pues, esa asistencia por otra parte del profesor Perán de las medidas sociales que se pueden dar a la víctima de violencia de género.
las crisis matrimoniales, que las va a tratar la profesora Orozco. Y pues mañana, en la sesión de mañana, pues empezaremos con la doctora Rojo, que nos va a poner en contexto, que a lo mejor hubiera sido poner la primera para que nos pusiera en el contexto histórico sobre la vivienda social, pero en fin, ha sido así nos ha tocado. Y luego, pues también pues vamos a ver los objetivos de sostenibilidad en temas de edificabilidad. Y si finalmente, porque teóricamente, pues hablando a nivel teórico, pues en realidad son ideales las casas ecosostenibles. Ahora, pues vamos a analizar si son factibles o no son factibles económicamente y para los constructores. También veremos cómo la vivienda sirve de un elemento de integración social, la vivienda como derecho humano y la opción de compra como solución a la vulnerabilidad. Y por último, pues Matías nos va a hablar, nos cerrará con el fenómeno de los jóvenes sin hogares en los colectivos urbanos. Y bueno, pues yo las veo bastante completas, que hemos tocado bastantes tópicos, aunque quedan temas abiertos para unas posibles jornadas si nos dan la prórroga, pero a ver qué pasa con eso. Y nada, darles la bienvenida a todos y muy agradecida por el trabajo que han realizado y a los asistentes. Y sin más, pues vamos a pasar a la primera mesa redonda. Bueno, pues nada, pues vamos a empezar con la mesa redonda, atribución de la vivienda familiar y vulnerabilidad. Va a empezar la profesora Moreno Trujillo, que además para mí es un placer presentarla, porque que sepan que estuvo haciendo de mentora mía en mis primeras clases, que me decía, esta clase está regular, hay que mejorar bastante, ¿eh? Hay que mejorar bastante. Y además me dio clase de Civil 2, así que para mí es un honor poder compartir mesa con la profesora Moreno Trujillo y además presentarla, que no es poco, que ya verán lo bien y lo amena que hace. ¿Y por qué es mesa redonda? Pues si no nos hubiera hecho un PowerPoint brutal, brutal hubiera sido un PowerPoint. Bueno, sin más, empieza. Muchísimas gracias. Primero como IP del proyecto, por tenerme en cuenta, a pesar de haber sido tu mentora. Lo único que ha hecho es resaltar los años que ya voy acumulando y lo joven que estoy. Total. Efectivamente, fue muy buena alumna y luego muy buena profesora. Esta visto que te enseñé estupendamente. Total. Ya me ha ganado. Bien. Ya como IP agradecerle primero la elección del tema, que me parece tremendamente oportuno en los tiempos que corren, y igualmente a las demás participantes de la mesa redonda y, por supuesto, a todos los asistentes, tanto los que estamos aquí presentes como los que están online. Y entrando en materia, para no hacerme larga, y dentro del más amplio contenido que está previsto en el proyecto, que es vivienda sostenible y mujeres en riesgo de exclusión social, planteo yo en esta mesa la problemática suscitada y no resuelta de la atribución del uso de la vivienda familiar en los supuestos de crisis, pero no de crisis matrimoniales, sino en los supuestos de crisis de las parejas de hecho. Visto en la prensa jurídica especializada, la inseguridad jurídica deja vulnerables a las viudas de las parejas de hecho. Hay 14 autonomías que regulan la relación de las parejas de hecho, pero cuando surge la crisis, las parejas de hecho quedan muy perdidas en un limbo, en palabras de María Pérez Galván, que es la vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia. La RAE identifica a la persona vulnerable como aquella que, con mayor riesgo que el común, es susceptible de ser herido o lesionado física o moralmente, que se encuentra en situación de desamparo, de debilidad o de indefensión. Pero vulnerabilidad no supone meramente la existencia de un mayor riesgo de sufrir un daño, sino de la disponibilidad de recursos
para afrontar ese riesgo y evitar la causación final del perjuicio, es decir, la resiliencia. Desde el punto de vista jurídico, el ordenamiento es el que debe facilitar la resiliencia, ofrecer los mecanismos necesarios para dotar a la persona vulnerable de capacidad de reacción ante una situación potencialmente lesiva. Y es precisamente la cuestión que quiero abordar. ¿Existe situación de vulnerabilidad jurídica de la pareja no titular de la vivienda familiar ante una crisis? ¿Es precisamente el ordenamiento jurídico la causa inmediata de esa situación de vulnerabilidad? Nuestro derecho acoge la vulnerabilidad como criterio de atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis matrimoniales. Artículo 96 del Código Civil, que va a ser ampliamente nombrado a lo largo de la tarde y de mañana. En primer lugar, tiene en cuenta el interés del menor, al que se le reconoce como el miembro más vulnerable de la familia. Interés al que se equipara el del hijo mayor de edad común con discapacidad. Y solo subsidiariamente, no habiendo hijos, dice el Código Civil, podrá, no deberá, acordarse de que el uso de tales bienes, vivienda y ajuar familiar, corresponde al cónyuge no titular por el tiempo que prudencialmente se fije, siempre que atendidas las circunstancias lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. El apartado tercero de este artículo 96. La protección del menor es taxativa e imperativa, mientras que la del cónyuge es bastante más precaria, subsidiaria, excepcional, solo se tomará en cuenta a instancia de parte y será de interpretación restrictiva por su conflicto con el derecho de propiedad. Y todo ello respecto a los cónyuges, porque respecto a la protección del interés de la pareja de hecho no propietaria ni siquiera se prevé, ni excepcional, ni subsidiaria, ni restrictivamente. Si tradicionalmente se hacía pivotar la regulación de las relaciones familiares sobre la base matrimonial, la filiación, la patria potestad, la organización económica del matrimonio y las sucesiones mortis causa, a partir de la Constitución del 78 se reconoce como digno de protección cualquier tipo de núcleo familiar, matrimonial o no, con hijos o no. Si son igualmente dignos de protección para la Constitución, ¿por qué nuestro ordenamiento mantiene un diferente trato entre las familias matrimoniales y las familias de hecho, las familias no matrimoniales? Diferente trato que deja en peor situación a las segundas frente a las primeras. A igualdad de situación de vulnerabilidad, de riesgo, la pareja no propietaria en familias no matrimoniales carece de recursos jurídicos para hacer valer sus derechos en igualdad de condiciones que las matrimoniales. Carece de resiliencia. Se les priva de la necesaria protección jurídica, sobre todo si la supérstite o la no propietaria es mujer de edad madura, dedicada al cuidado de la pareja, de los hijos o de los mayores con discapacidad y con dificultad para el acceso al mercado laboral, bien por edad, por formación o por sufrir algún tipo de discriminación, sobre todo racial. Y es que no podemos olvidar que estamos hablando de vivienda familiar, no conyugal. El derecho de uso de la vivienda familiar no es un derecho derivado del vínculo matrimonial, sino que se trata de un derecho de orden puramente familiar, en palabras del Tribunal Supremo. Si es un derecho familiar, su titular no tiene por qué estar integrado en un núcleo previo conyugal. La inexistencia de matrimonio no supone, ni debe suponer en ningún caso, la inexistencia de vínculo familiar y, por lo tanto, no debería afectar a la titularidad y ejercicio del derecho sobre la vivienda familiar. Pero no es así. El destino de la vivienda, que ha sido sede de la familia no matrimonial tras la ruptura de la pareja, vendrá determinado, en primer lugar, por la existencia de hijos menores de edad o mayores, hijos comunes con una discapacidad. Los sujetos son los hijos menores, el interés predominante. Y en estos casos es aplicable tanto a las familias de base matrimonial como las de base no matrimonial o mori usurio. Pero ¿le podemos aplicar a las parejas no casadas la solución prevista en el apartado tercero, esa subsidiariedad contemplada en el artículo 96 infine? De manera reiterada, tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han insistido en la inaplicabilidad analógica de las normas contenidas en el Código Civil en materia de regímenes económicos matrimoniales a las parejas no casadas. Cito:
debe huirse de la aplicación por analogía legis de normas propias del matrimonio como son los artículos 97, 96 y 98. En el Código Civil, añade, no existen normas reguladoras de esta situación, por lo que es excluible aplicar por analogía lo establecido en el artículo 96 que exige el matrimonio, porque está regulando la atribución del domicilio tras el divorcio. Si, como afirma el Tribunal Supremo, no existen normas y no es aplicable por analogía lo regulado en el Código Civil, el remedio tendremos que buscarlo en los pactos celebrados entre los propios miembros de la pareja. Lo que la ley no propone, las partes disponen. Son pactos limitados, artículo 1255 del Código Civil, por la ley imperativa, la moral y el orden público. Por lo tanto, resulta obvia la nulidad de aquellos pactos que lesionen libertades, derechos o sean gravemente perjudiciales para alguno de los miembros de la familia. Si en la pareja uno de los miembros, normalmente la mujer, estadísticamente hablando, se encuentra en una situación de especial riesgo ante la crisis convivencial, los acuerdos a los que se someta pueden estar viciados, precisamente por el desequilibrio con la contraparte, forzando la prestación del consentimiento matrimonial, del consentimiento a estos pactos sobre el uso de la vivienda familiar con la presencia de vicios en su formación. En general, el miedo a las respuestas y actitudes de las exparejas les lleva a negociar a la baja este tipo de acuerdos. Es por ello que se debe prestar especial atención a estos pactos. Esta vulnerabilidad puede reflejarse en el sometimiento a la voluntad del otro miembro de la pareja, cediendo a la presión psicológica o física, violencia, intimidación, miedo o temor reverencial, y prestando, por lo tanto, un consentimiento viciado. El examen del contenido del pacto será, por lo tanto, esencial para determinar si el interés del miembro más necesitado de la pareja ha sido suficientemente respetado y protegido. Y, de no ser así, actuar los mecanismos jurídicos previstos, nulidad del pacto, que tutela el interés del miembro de la pareja más necesitado. Entonces, si no tenemos normativa aplicable, nos tenemos que dirigir a los pactos. Si el pacto viene viciado por un acuerdo nulo, por razón del consentimiento, ¿qué recurso jurídico nos queda? ¿Cómo solucionamos los conflictos que genera el uso de la vivienda familiar cuando las parejas no se encuentran casadas? La sentencia de 27 de marzo del 2008, la ponente era Encarna Roca Trías, se plantea esta situación y ofrece una primera solución al problema. La jurisprudencia de esta sala ha venido sosteniendo que se trata de una situación no regulada, las parejas no casadas, ya lo sabemos, pero no prohibida, en la que, en defecto de pacto entre los convivientes, deben aplicarse los principios generales del derecho. Y entre estos principios generales del derecho se encuentra la defensa del vulnerable. Toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. No basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto del derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. Palabras de la Corte Internacional de Derechos Humanos Iberoamericana. De esta forma, la vulnerabilidad se mantiene como criterio de atribución de la vivienda, pero no como aplicación analógica del 96.3 respecto a las parejas matrimoniales, sino como manifestación directa del principio de no discriminación y respeto a la dignidad personal y, por lo tanto, principio general del derecho, que informa el sistema jurídico, que limita la autonomía de la voluntad de los particulares, que orienta la actividad del Estado y que integra las lagunas del ordenamiento jurídico. El recurso, por lo tanto, a la protección del interés más necesitado y más vulnerable como principio general del derecho se presenta como una tabla de salvación para la resolución de los conflictos surgidos de la atribución del uso de la vivienda familiar en las crisis de las parejas de hecho. Y así lo entiende la sentencia de 12 de febrero del 14,
que afirma que el mantenimiento del uso de la vivienda o su modificación deberá estar justificado necesariamente en el interés más necesitado de protección, que como concepto jurídico indeterminado deberá ser objeto de un juicio de ponderación en el que se contrasten directamente en plano de igualdad las circunstancias e intereses dignos de protección o consideración que presente la situación de cada cónyuge. Lógico, el Tribunal Supremo está aplicando el artículo 96.3. Se restringe al ámbito matrimonial, pero esta primera afirmación no está dando pie para el entendimiento de las situaciones de las parejas no casadas. Deberíamos, para terminar, atender a la preocupación expresada por el Tribunal Supremo el 23 de septiembre del 2020. La medida relativa a la vivienda familiar es origen, en general, de tensiones y conflictos entre los excónyuges que tenían en ella la sede del núcleo familiar. De ahí que la doctrina postule que el legislador aborde una nueva regulación sobre la materia, pues las nuevas realidades familiares y de uniones de pareja así lo demandan. Y todo ello en estrecha relación con la protección del interés superior del menor, conciliando los intereses en conflicto y poniendo coto a un nicho de litigio y de tensiones deplorables y a veces reprobables. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ahora va a intervenir la profesora Morillas Fernández, que como no, para mí es otro placer presentarla, que como no puede ser de otra manera. Y además que a mí siempre me ha ayudado muchísimo la profesora Morillas Fernández, incluso estuvo en mi tribunal de plaza y siempre que puede me ayuda en todo y más si la tengo de referencia. Así que con mucho placer, pues nada, que comience. Muchas gracias, Abigail. Pues bueno, en primer lugar, como no puede ser de otra forma, pues darle las gracias a la IP del proyecto que ha organizado estas jornadas. Darle las gracias por doble motivo, ¿no? En primer lugar, por contar conmigo como miembro, como investigadora, ¿no? en ese proyecto. Para mí fue una satisfacción que contara conmigo y más grande fue la satisfacción al saber las personas, ¿no? con las que contaba, ¿no? Todos o la mayoría, ¿no? compañeros del Departamento de Derecho Civil. Agradecer también, ¿no? pues la invitación a estas jornadas. Es también un privilegio compartir la mesa redonda con la profesora Eulalia Moreno y con la profesora Patricia Viceira. Y, bueno, pues ¿no? la tarde con los demás compañeros, con la profesora Margarita Orozco, con el profesor Salvador Perán de la Universidad de Málaga y, bueno, pues también ¿no? que la profesora Elena Guardigli haya venido de la Universidad de Bolonia. Bien, mi intervención va a ser un planteamiento sobre la incidencia que puede tener la violencia de género en la atribución de la vivienda, ¿no? En esos conceptos que ha descrito perfectamente la profesora Eulalia Moreno, ¿no? En cuanto un poco a la vulnerabilidad y al interés del menor. Entonces, yo voy a hacer un planteamiento ¿no? general de lo que es bueno, pues la atribución de la vivienda. La vivienda, ¿no? como pueden ver ahí, pues se convierte en vivienda familiar, el domicilio pasa a ser la vivienda familiar. Es el hogar en el cual hay que cumplir con las obligaciones que se dicen en el Código Civil, en las obligaciones del matrimonio, el artículo 68, las obligaciones de la patria potestad, del artículo 154, ¿no? de lo que los padres ¿no? tienen que tener a los hijos en su compañía, el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, en el que se determina ¿no? que el interés del menor versa, bueno, pues que tiene que estar ¿no? en un entorno seguro, libre de violencia, que tiene que tener satisfechas bueno, pues todas sus necesidades. Yo muy brevemente me voy a referir al artículo 96 ¿no? para que nos sirva de guía en relación a la violencia de género, porque es el artículo ¿no? que más se va a nombrar, que ha nombrado la profesora Eulalia, nombrado a Patricia, Margarita Orozco, pero de ellas ¿no? desde un punto de vista diferente. El artículo 96 dice que el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden los hijos, ¿no? Entonces, en principio, quien tenga la custodia de los hijos será la persona que tenga asignado el uso de la vivienda. Después, si no hay hijos, dice que corresponde al cónyuge, que podrá corresponder al cónyuge no titular
por el tiempo que prudencialmente se fije, siempre que atendidas las circunstancias lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. Entonces, claro, los parámetros por los que se guía este apartado, cuando no hay hijos, es que en principio va a haber un tiempo prudencial con independencia de quién sea el titular, el régimen económico en el que se hayan casado, por un tiempo, y que también la otra circunstancia que se tiene en cuenta es que sea el interés más necesitado de protección. Hombre, si estamos en casos de violencia de género, se ve claramente, ¿no?, quiénes son las personas que tienen un interés más necesitado de protección, quiénes son las personas, ¿no?, que pueden ser o que son más vulnerables, que será la mujer y los hijos, si en su caso los hubiere. Y también dice que para su disposición se requerirá el consentimiento de ambas partes o autorización judicial, ¿no?, para disponer de ese uso. En cuanto a la violencia de género, es de sobra conocido, la violencia que más se conoce es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Estos tres tipos de violencia se desarrollan, se suelen producir en su mayoría en la vivienda familiar. Las víctimas que sufren esa violencia son las mujeres y los hijos, ¿no?, que son víctimas de esa violencia, ¿no? Ya hace tiempo el Tribunal Supremo, incluso creo recordar que antes de que se incluyera a los menores como víctimas de violencia de género, bueno, pues el Tribunal Supremo ya dictaminó que los menores que hay en el hogar perciben, ven y sienten esa violencia. Por lo tanto, bueno, pues hay que considerarlos como víctimas. Esta violencia ocasiona mientras más violencia perciben, mayor desarrollo, más daño, ¿no?, le ocasionará en su desarrollo. Pero hay un tipo de violencia que, claro, yo me he planteado que, bueno, es una violencia que sí influye directamente en la situación económica que se va a quedar la mujer, que es un tipo de violencia de género y es la violencia económica. La violencia económica es ese tipo de violencia que limita y controla a la mujer. La mujer le controla su capacidad económica, su acceso al mercado laboral. La violencia económica se manifiesta de muchas formas, se manifiesta no teniendo disponibilidad, controlando los gastos, no permitiendo, ¿no?, que se gaste el dinero, es decir, se ejerce ese control. Las consecuencias de esa violencia es que limitan también la salida de la mujer, ¿no?, del hogar o para salir, ¿no?, de ese entorno de violencia porque no tiene, ¿no?, una capacidad económica. Crea dependencia al agresor. Es una violencia que no solo está durante el matrimonio, o bueno, pues si es una pareja de hecho, ¿no?, pues el tiempo que conviven, sino que la violencia económica es una violencia que se mantiene posteriormente al matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque después, claro, la limitación económica pues ocasiona daño a la mujer, ocasiona daños a los hijos o indirectamente, ¿no?, si no se paga la pensión de alimentos, pues también a la mujer. La profesora Eulalia Moreno ha planteado la cuestión de que el uso de la vivienda se da, conforme dice el artículo 96, a que, bueno, pues, a la persona, ¿no?, que se queda con los hijos y que hay que determinar el interés de los menores. Pero claro, en los casos de violencia de género, el interés del menor puede no ser quedarse en la vivienda familiar. El interés del menor puede ser salir de la vivienda familiar. ¿Por qué? Porque no quiere estar, no es beneficioso para el menor estar donde ha visto ejercer esa violencia del tipo que sea. Y hay ocasiones, esta sentencia es antigua, pero fue en su día un referente en el que los hijos tenían un gran rechazo a la vivienda familiar. ¿Por qué? Porque es donde habían presenciado las peleas de los padres, los maltratos, etcétera. Hay sentencias también que recogen casos en los que, bueno, pues, los abuelos paternos viven en el edificio y los niños no quieren estar allí por los continuos, por la situación de malestar y los conflictos que hay, ¿no?, entre la madre y los abuelos. Entonces, eso es una de las cuestiones también que hay que plantearse, si el interés del menor realmente no es estar en la vivienda familiar. Cuando hay un caso de violencia de género, o cuando hay indicios de un caso de violencia de género, bueno, sabemos, ¿no?, que se puede solicitar una orden de protección.
La orden de protección, ¿no?, es una resolución judicial que pretende proteger a la víctima con una serie de medidas, ¿no? Las medidas penales, civiles, yo solo voy a hablar de las medidas penales y civiles, ¿no?, porque me imagino que el profesor Salvador Perán hablará a lo mejor de las medidas asistenciales, de las medidas sociales. Las medidas penales, lo que está relacionado con el domicilio es, en primer lugar, bueno, pues una orden de alejamiento. El agresor no se puede acercar a el domicilio de la víctima y no se puede acercar al lugar de trabajo, etcétera. Prohibición de comunicación y prohibición de volver al lugar de residencia, ¿no? Entonces, bueno, pues la parte que corresponde a la vivienda familiar, si la orden de alejamiento se dicta en estos términos, no se podrá acercar. Cierto es que se le permite, ¿no?, que acompañado de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, pues que retire sus enseres personales. Y en cuanto a las medidas civiles, la atribución, ahí sí se puede recoger la atribución del uso y disfrute de la vivienda. Esa atribución y uso y disfrute de la vivienda que se recoge en las medidas civiles de la orden de protección tiene un plazo determinado, son 30 días y posteriormente, bueno, pues si se presenta la demanda de separación o de divorcio, bueno, pues entonces se continuará con esa atribución. Pero esta atribución de uso se concede con independencia de quién es el titular de la vivienda. ¿Por qué? Porque no es una situación definitiva. Esto es mientras se tramita el procedimiento de separación o de divorcio. ¿Qué dice la Ley de Violencia sobre la Mujer en cuanto a el domicilio, la vivienda familiar? Bueno, pues dice lo que hemos dicho, la orden de protección, la salida del domicilio del agresor, pero incluye la Ley Orgánica 1/2004, incluye la permuta en la atribución de la vivienda familiar. Luego existen otras medidas adicionales, como la de dar prioridad a las mujeres maltratadas para adquirir viviendas públicas o residencias, ¿no? Pero la medida excepcional que hay es la permuta en la atribución de la vivienda familiar. ¿Cuándo ocurre esto? Pues el juez, tanto en la orden de protección como en la sentencia de divorcio, puede adjudicar la permuta en la atribución de la vivienda, es una cosa excepcional. ¿Qué ocurre? Que en este caso, bueno, pues se concertará, ¿no?, con una agencia que se dedica al alquiler de viviendas, una permuta de la vivienda familiar si a la mujer se le ha atribuido el uso. Existe mayor protección porque la mujer podrá irse a vivir a otro sitio, a lo mejor no, obviamente a otra vivienda desconocida, pero lo que dice el artículo es que deberán ser copropietarios. Entonces, para que se pueda hacer esa permuta en atribución de la vivienda, deben de ser copropietarios. Claro, situándonos en lo que he dicho anteriormente, claro, si hay casos de violencia económica o situaciones en las que la mujer no es titular de la vivienda, no se podría dar la permuta en la atribución de la vivienda. Podría tener el uso de la vivienda, pero no se podría permutar. El Código Civil hemos visto en el artículo 96 que dice que para disponer de la vivienda se necesita la autorización de la otra persona. Claro, si el titular es otra persona, bueno, el consentimiento se supliría, ¿no?, por la resolución judicial. En relación a las personas, a las personas vulnerables y a ese uso, cómo se adjudica el uso de la vivienda, claro, hemos visto lo que son la medida temporal que se adjudicará a la mujer, ¿no? Pero en los juzgados de violencia sobre la mujer, obviamente, en un procedimiento de separación de divorcio se tiene que aplicar el artículo 96. En el uso de la vivienda, ¿qué se tiene en cuenta? El interés más necesitado de protección. Por propia lógica, depende de la situación, pero claro, normalmente ya el hecho de que haya un caso de violencia de género es una víctima con especial vulnerabilidad. ¿Qué se tiene en cuenta también? Los recursos económicos. Entonces, si estamos en una situación en la que hay igualdad en los recursos económicos, no se le va a asignar por ser víctima de violencia de género, porque lo que se recoge es lo que dice el artículo 96 del Código Civil, igual que se regula el uso de la vivienda en un procedimiento de divorcio sin que sea, ¿no?, un caso de violencia de género. Si la mujer sale de la vivienda, esto es una sentencia que a mí me llamó la atención, claro, si una mujer
sufre malos tratos, sale de la vivienda, no se puede considerar, porque eso es, ¿no?, la primera medida que se tendría que tomar, ¿no?, que irse de la vivienda, no se puede considerar ni que es un abandono ni que es una renuncia, sino que, bueno, pues es, ¿no?, como veis ahí, bueno, pues una huida, y la mujer y su hijo se suelen refugiar pues en casas de acogida, en casas de familiares o en casa de amigos. Posteriormente, ¿puede pedir el uso y la atribución de la vivienda? Pues sí, está en su derecho y no se tiene en cuenta, ¿no?, que se haya ido. En esa sentencia del Tribunal Supremo, el padre dice que no deben darle el uso de la vivienda a ella porque las dos circunstancias, cuando hay hijos, las dos circunstancias por las que no se le otorga el uso de la vivienda es, la primera, porque no lo necesitan, o porque estudian fuera, están fuera y tal, o bien puede ser también porque ya tienen satisfecho el derecho a una vivienda. Entonces, el padre aquí alegó que no tenían derecho a pedir el uso de la vivienda, puesto que los menores ya habían estado pues, con familiares, con amigos, con quien sea. Obviamente, a la mujer se le atribuyó el uso de la vivienda. En este caso, dice ahí, la prohibición de acercarse a la víctima equivale a una adjudicación del uso de la vivienda a efectos civiles, es decir, este caso es una pareja de hecho con 2 hijos. Ella lo denuncia por malos tratos, él tiene una orden de alejamiento y salida del domicilio. Y resulta que el titular de la vivienda es él. Claro, por tener una orden de protección, inmediatamente el uso de la vivienda le corresponde a la mujer y a los hijos. Pues no. Dice, la vivienda pertenece a él. La orden de alejamiento no supone un pronunciamiento de atribución del uso de la vivienda en favor de la demandada. Solo ha sido una consecuencia temporal, hasta que él ha pensado que quiere recuperar su vivienda porque el titular es él. ¿Y qué hace? Pues inicia un procedimiento de desahucio por precario, le da la razón, él se queda con su vivienda y la mujer, víctima de violencia de género, y los hijos pues se tienen que marchar de la vivienda. Y, por último, en esta sentencia de 31 de marzo de 2023, es un caso de violencia de género. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer atribuye el uso y disfrute de la vivienda por turnos rotatorios de 6 meses hasta la liquidación de gananciales o venta. Es decir, es un caso en el que hay violencia de género y la solución, mientras liquidan la sociedad de gananciales, es que hagan turnos rotatorios en la misma casa. La mujer solicitó en exclusiva el uso de la vivienda por ser víctima de violencia de género, por lo menos hasta la venta, pidiéndonos que se invocara el artículo 64 de la Ley 1/2004. Y, bueno, pues la sentencia se pronunció diciendo que no es una medida cautelar, que esto ya es una resolución definitiva y que obviamente se tiene que aplicar el artículo 96 del Código Civil, que es el interés preferente respecto a la atribución. Y aunque se ha sufrido violencia de género, aquí no se considera que haya un interés preferente. ¿Por qué? Porque los ingresos son similares. Entonces, la vivienda se regula conforme a supuestos en los que no hay violencia de género. Y aquí, bueno, pues algunas reflexiones, que no las veo, porque ya tengo gafas. Son mis reflexiones conforme a lo que yo he estudiado y veo, ¿no?, de la situación que he planteado. No siempre el interés del menor es quedarse en la vivienda familiar, por lo que hemos dicho, porque siempre el interés del menor, sí, pero ¿cuál es de verdad el interés del menor? ¿El interés del menor es vivir ahí? Pues eso es una cuestión, ¿no?, que hay que analizar. El uso asignado por la orden de protección es temporal. Hay violencia de género, hay una orden de protección, pero esto dura lo que dura. Luego vamos a un procedimiento de divorcio, aplicamos el artículo 96. En los casos de violencia de género, para el uso definitivo de la vivienda, se aplica la capacidad económica y el interés más necesitado de protección, con independencia de la violencia económica, aunque se puede tener en cuenta su mayor vulnerabilidad. Pero bueno, su mayor vulnerabilidad, si hay violencia económica, se tiene en cuenta temporal. ¿De qué manera? De la manera que dice el artículo 96, que vamos a ver las circunstancias y vamos a ver un tiempo. Y entonces ya vemos lo que hacemos, ¿no?
en términos muy generales, obviamente luego hay casuística concreta. No podría permutar el uso si no es copropietaria la mujer, es decir, que la opción esa que se da, si no es copropietaria tampoco se puede hacer y desde mi punto de vista eso se debería permitir. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un derecho de uso se puede permitir disponer de ese derecho de uso. Entonces, la mujer que está con los hijos, que tiene un derecho de uso, a lo mejor puede disponer, y por no ser copropietaria no puede disponer de ese derecho de uso siendo víctima de violencia de género, ¿no? Es un poco... Porque entonces, si te quieres ir de ahí, que estamos primando, le vamos a dar un derecho al agresor de que se queda con la vivienda si la mujer se quiere ir. Y, por último, la violencia de género, como tal, no es interés preferente si hay capacidad, ¿no?, o hay equivalencia económica, como hemos visto. Pues nada más y muchas gracias por su atención. Ahora va a intervenir la doctora Viceira Ortega, que pues, toca también pues, temas similares, ¿no?, sobre la atribución de la vivienda familiar, y para mí pues, también es un honor presentarla. Así que cuando quiera. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo en este proyecto de investigación, que además tiene un título bastante sugerente y con el cual yo me siento muy identificada y ha sido un placer poder investigar en este tema. Agradecer también a la profesora Eulalia Moreno, a la profesora Marta Morilla, la presencia en esta mesa y bueno, su escucha activa, ¿no? Voy a intentar aportar algo que no se haya dicho, me han dejado para el último lugar, esto está estudiado. Sí que es cierto que el artículo 96, pues, dada su importancia y dada la diversa casuística y el tema de familia en el que nos encontramos, pues siempre da lugar a que se puedan aportar matices, ¿no? Además, porque todo gira en torno a un concepto jurídico indeterminado como es el interés más necesitado de protección. Y yo creo que en ese sentido yo puedo aportar algo a las dos intervenciones, porque yo me centro en ese concepto jurídico indeterminado como es el interés más necesitado de protección, que fijaros, como ha dicho la profesora Marta Morilla, incluso en casos de violencia de género no se considera suficiente para determinar la atribución del uso de la vivienda familiar, que es algo bastante llamativo. ¿Por qué? Pues porque no deja de entrar en conflicto con el derecho de propiedad. ¿Qué nos encontramos en estas situaciones? Pues nos encontramos cómo entran en conflicto estos dos conceptos, ¿no? El interés más necesitado de protección, que pudiera ser la vulnerabilidad de uno de los excónyuges, con el derecho de propiedad. Y os pongo, por ejemplo, el caso en el que la vivienda familiar pues, es titularidad solo de uno de los excónyuges. Pues puede ocurrir que el otro esté en una situación de vulnerabilidad que va a entrar en conflicto con el derecho de propiedad. Esto se pone de manifiesto en numerosas sentencias que abordan esta cuestión. Como es un caso de familia, pues imaginaros la cantidad de sentencias, pronunciamientos jurisprudenciales y la cantidad de casuística, que aquí es donde realmente deberíamos de centrarnos, en cada caso concreto, evitando generalizaciones. ¿Se oye bien? Sí. ¿Qué pretendo analizar? Pues pretendo analizar los distintos criterios jurisprudenciales que se vienen haciendo en torno al artículo 96 del Código Civil. En primer lugar, deciros que sí que hay una amplia casuística a la cual se pone solución acudiendo al interés más necesitado de protección, que en la mayoría de los casos se considera que es un concepto económico. Cuando en realidad el artículo 96 no hace alusión en ningún momento a que se deban considerar únicamente criterios económicos. Disparidades entre los salarios de los excónyuges, nada dice de eso, ¿no? En segundo lugar, sí que es cierto que también nos encontramos una gran disparidad de pronunciamientos judiciales que se orienta en torno a esta interpretación del concepto jurídico indeterminado del interés más necesitado de protección. Voy a repetir otra vez porque me gusta hacer mucho hincapié en el artículo 96.2, aunque ya lo hemos leído, pero no quiero dejarlo pasar porque es muy evidente, ¿no? Dice, no habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, el ajuar y el domicilio familiar, por el tiempo que prudencialmente se fije, fijaros que aquí tampoco nos dice qué plazo debe ser, un plazo que ya en la jurisprudencia se viene estableciendo no máximo de 2 años,
corresponde al cónyuge no titular siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. Es decir, observamos cómo la asignación del uso de la vivienda familiar pues, se puede atribuir tanto a cónyuges que tengan o no atribuida la custodia de los menores, porque puede ser que se considere que, aun teniendo atribuida la custodia de los menores, no esté justificado la atribución del uso de la vivienda familiar, como ha dicho la profesora Morillas. Puede que se atribuya, en caso de que no existan hijos, se puede atribuir al cónyuge que no es titular de la vivienda, ya sea propietario o no, siempre que se pueda justificar este interés más necesitado de protección. O sea, por eso la justificación del interés más necesitado de protección es muy importante. Y además es indeterminado, En definitiva, ¿qué se va a dejar a la interpretación de los jueces y tribunales? ¿En qué situaciones nos encontramos ante un interés más necesitado de protección que vienen entendiendo como precariedad económica y auténtica necesidad o penuria económica? O sea, que son situaciones extremas, de extrema penuria económica, que no siempre se van a corresponder con situaciones en las cuales el cónyuge puede ser vulnerable por otros factores. Se deja de lado pues, otras circunstancias, como pudiera ser que al cambiar de domicilio, al cambiar la vivienda familiar, pues se pueda tener más dificultad para encontrar un puesto de trabajo. Eso no se tiene en cuenta en ninguna sentencia de las cuales yo he visto. Entonces, cabe preguntarse qué factores se tienen en cuenta para determinar la atribución, cómo prioriza la actual jurisprudencia la adjudicación de la vivienda en función del interés más necesitado de protección y qué implicaciones va a tener que en la atribución del derecho de uso de la vivienda familiar se base únicamente en factores económicos. ¿Cómo afecta esto a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad? Porque puede ocurrir que los dos excónyuges, recordemos que lo hemos mencionado varias veces, estén en la misma situación económica y no por ello uno de ellos puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad frente al otro, ¿no? Pues bien, como estamos viendo, en crisis matrimoniales y en ausencia de un acuerdo entre los cónyuges, va a ser la autoridad judicial la que va a tener que tomar la decisión en razón del artículo 96. Y en este sentido, vemos cómo en la práctica jurisprudencial ha habido una evolución en los últimos 10 años. Hemos pasado de una atribución sin limitaciones a favor de la mujer a, además, sin limitaciones temporales, a la búsqueda de una igualdad en la atribución del uso de la vivienda que atiende únicamente a criterios económicos, Este cambio pues, se debe en parte a una percepción de igualdad que en muchos casos no es realista, ya que podríamos encontrarnos, en este caso, ante un escenario de igualdad formal, pero desigualdad material. ¿Qué hacen los jueces? Pues los jueces, lógicamente, generalizan. ¿Cómo encontramos la igualdad en la atribución del uso de la vivienda familiar, sea titular o no de ella? Pues nos basamos en el concepto de precariedad económica, aunque el artículo 96 no dice nada acerca de que este interés más necesitado de protección deba responder a cuestiones económicas. ¿Qué ocurre? Pues que, en nuestra opinión, este artículo requiere una reflexión y requiere otra vez una vuelta a analizar otros factores que no son necesariamente económicos, aunque estos otorguen, digamos, objetividad en las decisiones judiciales, ¿no? Necesariamente debemos atender a otros factores, como podrían ser, lógicamente, pues, el sexo de los excónyuges, como puede ser, por ejemplo, la diferencia de edad entre los excónyuges, como puede ser, por ejemplo, que el domicilio familiar se encuentre en un ámbito rural, la dificultad de las mujeres para afrontar esta nueva realidad de acceso a nuevos puestos de trabajo, ¿no? Digamos, son circunstancias que no se tienen en cuenta. Por eso veo necesario reintroducir una flexibilidad en la valoración de este interés más necesitado de protección que nos dice el artículo 96, en lugar de limitarnos únicamente a considerar la situación económica de los excónyuges. Y es que nos encontramos pues, que este artículo 96.2 responde a la realidad social, ¿no? Vamos a buscar criterios equitativos. ¿Qué criterio más equitativo? Es analizar únicamente los salarios. Si no hay disparidad salarial,
No podemos justificar otro pronunciamiento judicial que sea distinto, que favorezca a uno de los cónyuges, porque entonces ya no somos equitativos, ¿no? Eso es lo que yo me he encontrado al analizar esta cuestión. No estoy de acuerdo, lógicamente, pues como vengo diciendo, porque creo que hay otros factores que también son determinantes y que además ponen de manifiesto la vulnerabilidad de uno de los cónyuges. Y la verdad es que me ha sorprendido tu intervención, porque yo pensaba precisamente que en los casos de violencia de género se consideraba suficiente para atribuir el uso de la vivienda familiar. Es un tema que abre el debate, abre bastantes interrogantes. De hecho, yo, al ponerme en contacto para analizar la cuestión con operadores jurídicos, con abogados de familia que llevan mucho este tema, pues es que todos dicen, cuando yo lo planteaba me decía, bueno, eso depende de si pueden acreditar que tienen inferiores rendimientos económicos. Digo, pero ¿cómo de inferiores? Porque estamos hablando de que tienen que estar en una situación de extrema necesidad o penuria económica. O sea, algo que va a ser muy difícilmente demostrable, ¿no? En definitiva, creo que es necesario volver a hablar sobre el concepto de la solidaridad conyugal en el análisis de este conflicto que existe entre el derecho de propiedad y otros bienes jurídicamente que deben de ser protegidos, como puede ser la situación más vulnerable que pueda tener una mujer al afrontar pues esta nueva realidad que sucede tras la nulidad, la separación o el divorcio. Así que, bueno, abro el debate para los demás integrantes de la mesa. Si quieren aportar cualquier aspecto a mi ponencia, pues le estoy muy agradecida. Muy bien.